José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Feliz Alberto? Muy buenos año. días. Lo Mejor mejor para para este ti. año. Lo mejor para este Gracias, año. gracias. A ver, Excelente. ¿cómo es, cómo se está viendo allá en Tijuana la reducción del IVA en la frontera, los incrementos de los salarios? José María Ramos. Pues mire, Luis Alberto, sin duda alguna es una medida muy importante para esta región, sobre todo para cerca de 43 municipios fronterizos que se pueden ver beneficiados directa o indirectamente en función de la categoría en la cual se encuentren. Se acaba de publicar el decreto hace algunos días, igualmente de manera paralela la Secretaría de Economía dio a conocer su propuesta económica que de alguna manera toca, pues no solamente la frontera, ¿no? Sino también toca el resto de los municipios mexicanos, como son abordar los temas que tienen que ver con fortalecer la inversión, los temas de diversificación, inclusión. Es decir, hay una serie de temas que pueden ser interesantes incluso para Sonora, Hermosillo y el resto de los municipios fronterizos, porque en el caso particular que me preguntas, ahí hay una situación que hay que ver, porque originalmente la idea era que los consumidores nos íbamos a ver beneficiados. Sin embargo, en las letras pequeñas del decreto se hace mención a que las personas, bueno, para ser personas que tengan establecimientos los que se van a ver beneficiados de este tipo de exposiciones y que tengan la capacidad de comprobar el 50% del valor agregado de las actividades o productos que lleven a cabo. Entonces, vaya, pues eso, pues no es lo que originalmente se creía o se percibía. De hecho, el PAN, recordarás, hace unos días hizo una crítica al respecto, en el sentido de que no necesariamente lo que se había planteado en el campaña y posteriormente en el resultado final, que iba a ser que finalmente el conjunto de los consumidores fronterizos nos íbamos a ver beneficiados, ¿no? El decreto se acaba de dar a conocer hace un par de días y sin embargo, bueno, pues presenta este tipo de situaciones que pues hay que ver cómo se implementa, ¿no? Porque finalmente en esta parte yo creo que es una parte, digamos, delicada, porque hay que recordar que como se planteó originalmente la propuesta, se mencionó que el costo para el erario, en ese caso para la Administración Federal, iba a ser cerca de 100 mil millones de pesos. Ahora se está manejando 40 mil millones de pesos. Por lo tanto, en un contexto en donde no solamente la frontera, sino el resto de los municipios fronterizos o no fronterizos, como los que se encuentran en Sonora, requieren fortalecer sus políticas sociales, los temas de vivienda, vaya, pues necesita recursos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a salir los recursos si hay este tipo de situaciones que aparentemente, vaya, pues hay que ver cómo se implementa finalmente, pero el decreto plantea una serie de restricciones de inmediato? Entonces, hay escepticismo todavía por allá, José María. Pues sí, sobre todo porque hay que ver la implementación, porque recordarás que una de las preocupaciones que se dio fue en el sentido, bueno, entonces si va a haber ese tipo de restricciones, pues todas las empresas, varias empresas que no son fronterizas se pueden trasladar ahí, y en ese sentido hay dos restricciones. Uno, que para ser sujetos de este tipo de beneficios debieron haber acreditado cuando menos un año de actividad, ¿sí? Es decir, actividades comerciales en la frontera y justificar otro tipo de actividades. Por lo tanto, de esa manera, el planteamiento de los paraísos fiscales, vaya, pues no necesariamente se van a ver. Ahora bien, en la conferencia que dio a conocer la Secretaria de Economía, me parece relevante un tema que es fundamental para el presente y futuro inmediato del país, es decir, cómo fortalezco pequeñas, micros y medianas empresas que tienen un componente social, es decir, que son empresas pequeñas en las cuales, vaya, pues no existe una gran cantidad de personas. Por lo tanto, si ese tipo de empresas se van a ver beneficiadas con ese tipo de actividades, vaya, pues los beneficios esperados que se plantea por parte de la nueva Administración Federal en el sentido de creación de empleo, mejor inversión, vaya, pues sí podrían ser realidad. El problema es que hay que ver que desafortunadamente en los últimos años ese tipo de empresas, repito, pequeñas y microempresas, no se han visto beneficiadas desde el punto de vista del crecimiento. Por lo tanto, si únicamente se va a canalizar particularmente a empresas vinculadas al rubro maquilador, vaya, pues ese tipo de empresas pues ya tienen sus lógicas, sus beneficios. Y el segundo tema que me planteaba es que también es importante decir cómo en el caso de estos municipios fronterizos se va a incrementar
creo que a 176 pesos. Vaya, pues también es una medida importante porque en la medida en que las personas, sobre todo escasos recursos, cuenten con recursos que les permitan fortalecer el mercado interno, vaya, pues ese tipo de empresas de las cuales estoy hablando, micro, pequeñas empresas, pues se pueden ver beneficiadas. Entonces, pues yo creo que hay que esperar, repito, esta implementación y sobre todo las letras pequeñas del decreto. Bien, por último, Tijuana está dentro de la alza de salarios mínimos también, ¿verdad? Así es Tijuana, incluso hubo una crítica del municipio de Ensenada y San Quintín y finalmente sí se establecieron, porque tomando en cuenta la alta actividad que se lleva a cabo en esos municipios. Entonces, bueno, hay que recordar que una de las gubernaturas que va a estar en juego el próximo año es Baja California. Desde esa perspectiva, bueno, pues también tiene un componente social y político ese tipo de medidas. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente entonces, José María. Luis Alberto, también un abrazo desde Tijuana y seguimos en comunicación. Igualmente, José María Ramos, del Colegio de la Frontera, veremos cuál es el desarrollo, por supuesto, de estos temas. Por eso la perspectiva que nos planteaba por acá, muy importante, Eduardo Torreblanca, y lo que ocurre por allá en Tijuana. Ahorita me voy con los comentarios acumulados con la audiencia en el cambio de hora y los nuevos saludos y todo lo que está ocurriendo. Ojo, porque el exsecretario de Salud de Guillermo Padres, que ha sido detenido, va a poder estar en libertad.